Génesis 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Creced y multiplicaos, y llenad la tierra. Tengan miedo y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre el suelo, y todos los peces del mar. En vuestra mano están puestos. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Como ya la hierba verde, así os lo entrego todo. Pero no comeréis la carne con su vida, es decir, con su sangre. Pues en verdad yo pediré cuenta de vuestra sangre, para protección de vuestra vida. De mano de todo ser viviente la demandaré. De mano del hombre, de mano de su propio hermano, demandaré la vida del hombre. Cualquiera que derramare sangre humana por mano de hombre, será derramada su sangre, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros pues creced y multiplicaos, dilataos sobre la tierra y aumentaos en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos juntamente con él: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que esté entre vosotros, aves, bestias domésticas y salvajes de la tierra que hay entre vosotros, con todo lo que sale del arca, hasta el último animal de la tierra. Hago mi pacto con vosotros. No será exterminada ya toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que por generaciones perpetuas establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que se halle entre vosotros. Pondré mi arco en las nubes, que servirá de señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando yo cubriere la tierra con nubes y apareciere el arco entre las nubes, me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y las aguas no volverán más a formar un diluvio para exterminar toda carne. Pues cuando aparezca el arco en las nubes, yo lo miraré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que existe sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y por ellos ha sido poblada toda la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, mas bebiendo del vino se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron entre ambos el manto de Noé, se lo echaron sobre los hombros, y yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Tenían vuelto el rostro de modo que no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Y agregó: Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán su esclavo. Dilate Dios a Jafet, que habitará en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Este capítulo 9 tenemos que leerlo y entenderlo bajo la imagen del pacto. Hago mi pacto con vosotros, dice Dios. Pacto o alianza es la primera que escuchamos o leemos aquí en la Biblia. La primera alianza propiamente dicha es esta con Noé. Aparece por primera vez el término berit en hebreo, pacto, alianza.
Se trata de una alianza en la cual Dios se compromete a no mandar otro diluvio sobre la tierra. Es lo mismo que había dicho en el capítulo anterior. Es un texto repetitivo que es un signo de la voluntad inamovible de Dios. Esto no lo va a cambiar Dios. Dios en efecto afirma por 5 veces que no permitirá que vuelvan a producirse las aguas del diluvio. Además, esta alianza es universal, se extiende incluso a los animales, a todo ser viviente, a toda carne que existe sobre la tierra y a toda la creación. Después de la alianza con Noé, a lo largo de la historia habrá otras alianzas que Dios hará. Por ejemplo, con Abraham en Génesis 15, en Génesis 17, con Moisés y el pueblo de Israel en Éxodo 19 al 24, con el rey David hará otro pacto en 2 Samuel 7, y finalmente la culminación de esta alianza, la nueva y la eterna, la que ya no pasará, será sellada con la sangre de Cristo, como dice el Evangelio de San Lucas 22:40. Entonces, como al principio en la creación Dios le había mandado a Adán crecer y multiplicarse, también aquí a Noé y a su descendencia y a nosotros también nos manda Dios crecer y multiplicarnos, que es lo contrario que estamos haciendo, el no querer tener hijos, el tenerle miedo. Y 2 veces repite Dios este mandamiento, en el versículo 1 y en el versículo 7. Algunos también entienden a partir de este capítulo que antes el hombre no comía carne y a partir de ahora va a comer. No dice eso el texto, solamente establece un precepto Dios que se va a comer la carne pero sin su alma, que es la sangre. La sangre es como el alma de la carne, es lo que físicamente anima. Cuando uno ve sangre derramada, se da cuenta que ese cuerpo está muerto, no tiene vida. Como el primer pecado que el hombre cometió después de la expulsión del paraíso fue un pecado contra la vida, el homicidio de Abel, a partir de entonces la vida humana había ido perdiendo valor. Como ahora se va a iniciar una nueva humanidad a partir de Noé, Dios quiere inculcar con toda la fuerza lo que vale la vida humana. Y por eso esta prohibición de comer, no solamente de derramar sangre humana, la cual Él la va a castigar, sino también de derramar sangre hasta animal, para darle un valor grande a la vida. Nosotros, a pesar de que podemos matar animales, comer animales, no hay que hacerlo con crueldad, ciertamente, porque ahí está el pecado del hombre. No en comer animales, sino en ser crueles con la naturaleza. La prohibición de comer sangre también fue uno de los preceptos que dieron los apóstoles al principio de la iglesia. Los primeros cristianos que no eran judíos, que venían de la gentilidad, del mundo, de las naciones, los apóstoles le impusieron al principio este precepto, que comieran carne pero sin su sangre. Pero más adelante este precepto ya se perdió, porque había sido dado para los que estaban solamente bajo la ley antigua. Y eso es lo que no entienden algunas sectas, por ejemplo los testigos de Jehová, que rechazan la transfusión de sangre, quedándose en el antiguo precepto, en el antiguo mandamiento mal entendido. Como señal de este pacto, Dios va a dar algo hermoso, que es el arco iris. ¿A quién no le gusta ver un arco iris en el cielo, a pequeños y grandes? El salmista lo llama testigo fiel en el cielo, el Salmo 88, 38. Obviamente no fue puesto para que Dios no se olvidase de sus promesas, aunque eso dice la Biblia, para que Él se acuerde, es un modo de hablar, pero es para que nosotros, al ver esta señal, nos acordemos de la misericordia que Dios nos ha prometido y tengamos confianza en esa misericordia. Eso dice San Juan Crisóstomo. Nosotros fácilmente nos olvidamos de la misericordia de Dios, desconfiamos muy fácilmente. Por supuesto que no es la primera vez que aparece el arco iris en el cielo, sino que Dios escogió este fenómeno natural que ya existía como un signo visible de su alianza. ¿Por qué? Porque este signo del arco iris
es un fenómeno de cómo el sol vence sobre la bóveda celeste tenebrosa, henchida de aguas. Es el arco iris una imagen de esa gracia divina, del favor de Dios después de su justo enojo. Por eso después de la tormenta siempre hay un arco iris. Obviamente hay que estar en la posición exacta para poder verlo, pero siempre está allí el signo de la misericordia de Dios. Después de la tormenta sale el sol. Hay, sin embargo, una diferencia si comparamos con Adán, que esta nueva era ya no va a estar caracterizada por un dominio sereno del hombre sobre la creación. Adán tenía un dominio sereno sobre los animales, hasta las bestias más salvajes. Ahora la creación va a estar sujeta al hombre solo si el hombre sabe imponerse. Por eso Dios dice: infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo. En el sentido no de asustar a las criaturas, de ser crueles con ellas, sino de saber ganar terreno, o sea, saber transformar este mundo, haciéndole frente a lo salvaje de este mundo, a las leyes de la naturaleza que han sido desquiciadas por el pecado. Luego se narra la embriaguez de Noé. Los santos padres dicen que Noé, que era un hombre justo, santísimo, no pecó, sino que bebió del vino no conociendo todo el poder, la fuerza que tiene el vino para embriagar. Obviamente Dios no prohíbe el uso del vino, pero si uno se descuida, el vino es peligroso también. Y eso es lo que le pasó a este inocente hombre, a Noé. Se embriagó, como le pasa a tanta gente que por primera vez bebe y no conoce la fuerza del licor. Aquí se habla de un castigo tremendo que se da al hijo de Cam. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y el hijo de Cam es castigado. ¿Por qué? Es un misterio, pero probablemente como Cam pecó contra su padre, fue castigado en su hijo. Aunque la tradición judía supone que también Canaán participó en el pecado de su padre. El ver la desnudez de su padre puede haber sido simplemente eso, verlo desnudo, o podría referirse a otro tipo de pecado, el cual no es muy claro. Sin embargo, a partir de este pecado, Dios va a iluminar a Noé para que profetice. En este castigo va a haber una profecía sobre las naciones, sobre cómo el mundo se va a desenvolver. Por ejemplo, los descendientes de Cam, los canaanitas especialmente, fueron esclavos. Eso se cumplió cuando, por ejemplo, el pueblo judío conquistó en la época de Josué. Los pueblos cananeos fueron subyugados por los israelitas, justamente porque los cananeos habían caído en la idolatría más feroz, más atroz, hacían sacrificios humanos, quemaban a sus hijos a los falsos dioses, además de prácticas muy deshonestas. Por eso, en castigo de su depravación, fueron condenados por Dios al exterminio, no todas las ciudades, pero sí las ciudades más importantes, después de que Dios le dio muchísimo tiempo para que se convirtieran sin duda. Pero fueron totalmente aniquilados muchos de esos pueblos por los israelitas. Se cree que también gran parte de los pueblos del África proceden de Canaán, que muchas veces fueron tratados como esclavos. Luego la raza de Sem es bendecida porque sobre la raza de Sem se va a fundar el nuevo reino sobre la tierra. De hecho, Abraham, cuya historia vamos a escuchar a partir del capítulo 12, va a ser de la raza semita, de la familia de Sem. Y de allí va a venir el nuevo pueblo de Dios y la bendición para todas las naciones. Cristo, los apóstoles, fueron semitas. Sobre el otro hijo de Noé, Jafet, se cree que son los pueblos europeos que vienen de él. Dice Noé que se van a dilatar y habitarán en las tiendas de Sem. Esto se puede entender en un sentido geográfico, aunque también se puede entender, y es más preferible entenderlo en un sentido espiritual, porque de hecho se convirtieron los descendientes de Jafet a la religión de Cristo. Los pueblos de Europa
hijos de Jafet casi todos, entraron en las tiendas de Sem, o sea, se hicieron partícipes de las bendiciones que Dios dio a Abraham. Y actualmente, de hecho, la mayoría de los católicos son descendientes de Jafet, porque los semitas actualmente han abandonado a Cristo en su mayoría.